Tres. Muy bien, muy buenas tardes. Hoy ya estamos en una nueva entrevista. Esta es una entrevista que se está haciendo a un extraordinario personaje para hacer un libro que se llama Los Siete Presidentes y que trata de 7 presidentes de Cortes Superiores de Justicia, en este caso Tacna, Huaura y Lima Sur. Uno de esos presidentes es el doctor José Felipe de la Barra Barrera, un tipo extraordinario, diplomático, gentil, amable y también muy inteligente, que ha revolucionado al menos en el pensamiento de todos los que lo hemos conocido. El doctor José Felipe de la Barra Barrera ha nacido en Moquegua, una cosa también sui generis, porque Moquegua, haciendo unos antecedentes, tiene como antecedentes la cultura pucará, la cultura tiahuanaco, los reinos del mar, el imperio incaico, la actividad económica en Moquegua, que está al sur del Perú, se sustenta en la agricultura, en los olivos de hino, en la palta de samegua, en los frutales de tomate, el vacuno, el ganado ovino y lanar, la minería de cuajones, su central térmica de hilo, sus fábricas de harina y aceite de pescado en hilo. Y, como saben, es el más grande del país. Y también su pequeña industria de vinos con el pisco biondi. Entre su riqueza cultural, la tierra del doctor José Felipe de la Barra Barrera, podemos encontrar en Moquegua a su plaza de armas, que es de un diseño colonial, diseñada por, se dice, Eiffel y construida de fierro, y que consta de 3 grandes gracias de mitología griega, entre ellas Aglaya, Talia y Edrocine, rodeada de ficus, árboles con centenarios, y también tiene su catedral de Santa Catalina en Moquegua, en la cual se venera en cuerpo presente a la Virgen Santa Fortunata, a lo mismo que se veneraba o está el gran filósofo Jeremías Bentham, como ustedes sabrán, que es un filósofo inglés que escribió varios libros sobre derecho y sobre otros temas, y que uno de sus principios es la utilidad. Bueno, en Moquegua también se encuentra la casona de las serpientes, las casonas tradicionales de Moquegua, de la corte virreinal, las casonas del conde de Lastalla, las casonas de Mercedes Cabello de Carbonera, la casona de 10 ventanas, el museo de Continsuyo, las aguas termales de San Cristóbal, el museo de Algarrobal, los molinos hidráulicos de Omate, la catarata El Chorro, los fuentes termales medicinales de Ululcán, entre otros. Entre los personajes ilustres, también como el doctor José Felipe de la Barra Barrera, encontramos al escritor y periodista José Carlos Mariátegui, fundador de la revista Colónida, autor de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, El alma matinal, la novela y la vida, historia de la crisis mundial, peronicemos el Perú. También encontramos a Luis Eduardo Valcárcel Vizcarra, historiador, antropólogo, investigador, prehispánico, miembro del Comité Ejecutivo de la UNESCO, quien obtuviera además el Premio Nacional de Cultura en Ciencias Históricas Políticas con sus obras de la Incaria, del Ayo al Imperio, Guía del Cusco, Tempestades en los Andes, Cuadernos y Leyendas Incas de fama internacional. Mercedes Cabello Carbonero también es otra gran persona que ha nacido en Moquegua con sus obras, Sacrificio y Recompensa, premiada con medalla de oro, Los amores de Hortensia, Eleodora Américo Garibaldi, entre otros. Y también tenemos a otros personajes como el que acabo de mencionar, a Américo Garibaldi Gersi, que es un médico e investigador y que tiene algunas obras sobre la influencia de estos tiempos de un hombre muy conocido, ¿no? Pero en esos tiempos él escribió un libro que se llama Influencia de la tiroparotoidectomía, etcétera, etcétera, ¿no? Entre otras. Y también sobre la alergia tiroidea y los principios y técnicas de un nuevo método general de suero diagnóstico, la inmunidad antipalúdica. Por último, tenemos a Domingo Nieto, que era un militar político conocido como el Quijote de la Ley, en alusión al Quijote de la Mancha. Y terminando con este doctor, tenemos al doctor José Felipe de la Barra Barrera, quien no digamos necesariamente es un Quijote, pero es un juez que tiene en el alma la clase y la dignidad de un moqueguano, de honradez y de cepa intelectual y castaña, de claro y azul de nuestro Perú. Doctor, muy buenas tardes. Un gusto volverlo a ver, un gusto conversar con usted y que nos haya aceptado esta entrevista para hacer este libro que se llama Los 7 Presidentes, que es un homenaje a todos ustedes. Muy buenas tardes, Alex. La verdad, muy contento de volverte a ver y justamente a través de esta entrevista, después de algunos años, nos volvemos a ver vía Zoom. Pero al margen de tus calidades profesionales como abogado, como escritor de muchas obras en derecho, también lo que acabo de ver, eres muy aficionado a la historia. Y esto es muy importante porque un pueblo que conoce la historia conoce también su futuro. Es muy importante este conocimiento y siempre pues nos has demostrado siempre estar al lado de grandes personas para poder desarrollar tu trabajo,
como lo has venido realizando no solamente en Moquegua, en Lima y en donde se te ha podido ubicar. Muchas gracias por la entrevista, mi querido Alex Zambrano. Doctor, es un honor para mí más bien y empecemos entonces con la entrevista y va a ser a través de partes de su historia para intentar reconstruir unas especies de memorias que podamos luego transcribir o exponer en un libro como le acabo de montar, Los 7 presidentes. Doctor, díganos por favor dónde ha nacido, si se acuerda o sabe la hora donde ha nacido y en qué fecha, ¿no? Claro, sí, claro. Yo nací en la ciudad de Moquegua, como justamente lo has manifestado, un 23 de agosto de 1954, según lo que me indicó mi señora madre, a las 5:30 de la madrugada, ¿no? Ya, a Nací las en Moquegua, pero mi padre era policía y lo cambiaron a la ciudad de Arequipa, por lo que tuvimos que irnos a la ciudad de Arequipa a los 3 meses de nacido. claro, En Arequipa estuve mis primeros años de vida. Estudié la primaria en la Escuela Manuel Muñoz Nájar, del recordado hermano Blas de María, un hermano excelente, de muy buena performance, no solamente en Arequipa, sino a nivel nacional e internacional. Este colegio, esta Escuela Manuel Muñoz Nájar era una escuela fiscal, estaba a un costado del Colegio La Salle. Terminé ahí mi primaria, mi primer y secundaria lo realicé en el Colegio Nacional de la Independencia Americana, de ahí. Los alfeñiques nos decían, me acuerdo en ese entonces. los alfeñiques le decían. Los alfeñiques decían a todos los, por el uniforme que llevábamos. Ya, Y al año siguiente, ya para el segundo año, a mi padre lo trasladaron nuevamente a Moquegua, así que nos fuimos a Moquegua. Y estudié en Moquegua, en la gran unidad escolar Simón Bolívar de Moquegua, el segundo, tercero, cuarto y quinto y media. Ahí conocí a mis compañeros, que hace poco hemos celebrado los 50 años de egresados del colegio, ¿no? Somos la promoción 1970 de nuestra gloriosa gran unidad escolar Simón Bolívar de Moquegua. ok, Hoy, la institución educativa Simón Bolívar. ok, doctor. Para precisar un poquito, vayámonos atrás. Doctor, sus padres, sus nombres de sus padres, por favor, y de dónde son ellos. Mi madre es Sista Barrera Vera, ella es de Moquegua, natural de Torata, es una provincia de Moquegua. Y mi padre es José Patricio de la Barra, él más bien nació en la provincia de Lircay, que pertenece al departamento de Huancavelica, y de la que tenemos familia por la parte de la Barra, tanto en Huancavelica como en Ayacucho y Huancayo. La familia de mi padre está en la zona central y la familia de mi madre pues, en Moquegua, tanto en Moquegua, Torata y Zamegua, ¿no? Pero básicamente en la ciudad de Moquegua, ¿no? En la familia Barrera Vera. La verdad que conocí muy poco en cuanto a la familia Barrera porque el padre de mi madre murió cuando ella tenía 2 años de edad y su mami falleció cuando tenía 8 años. Ella más que nada fue criada con una tía y fue novicia de la Virgen de las Mercedes, de la que también creo que he heredado porque soy devoto de esta Virgen de las Mercedes. Y hasta cuando mi papá la conoció y la sacó del convento, pues y se casó con ella, ¿eh? ¿Cómo así que se conocieron sus padres? ¿Nos puede contar esa parte, por favor? Claro, la historia es de que mi padre en algún momento fue a misa y conoció a mi mamá que era novicia en el convento en Moquegua, de la tercera orden mercedaria, pues comenzó a visitarla. Mi madre al comienzo con un poco de temor, pues, la verdad que según lo que cuentan fue su primer enamorado. Ya finalmente pues mi padre le ofreció matrimonio y se casaron, ¿no? Sí, O sea, y ¿iba a ser monjita su madre? iba a ser madre de la orden mercedaria, pero mi padre la sacó de allá y digamos, lo anecdótico de esto es de que mi madre heredó una casa muy grande en Moquegua, pero la tía que le crió le hablaba muy mal de los hombres y le decía, mira, tienes esta casa para que la alquiles o vivas, pero si tú te casas, dejas la casa y esta casa pasa a la orden mercedaria. Mi madre le dijo a mi papá, papá, tengo esta casa, pero si yo me caso voy a tener que dejar la casa. Y mi papá le dijo, bueno, no te preocupes de la casa, que yo te voy a hacer más de una casa. Como efectivamente fue, y mi padre y mi madre se casaron, y al día siguiente mi mamá fue a la orden mercedaria y entregó las llaves de la casa. Ah, qué genial, interesante esa historia, doctor. Y Y esto dígame, no está en ningún escrito, simplemente es la palabra, el cumplimiento de la palabra. o sea, es una cosa, bueno, el derecho de la palabra en ese tiempo, ¿no? La palabra era muy fuerte. Uh -huh.
Y esto era porque la palabra tenía en la antigüedad un sentido místico. Es decir, incluso cuando Abraham estuvo, esto dicho por Arturo Uslar Pietri, cuando Abraham se encuentra con Dios, ¿no? En esas reuniones místicas, le pregunta su nombre a Dios y le dice, Dios, dime cuál es tu nombre. Y usted sabe que en ese tiempo, quien te decía tu nombre le pertenecías como si fueras el esclavo. Pero Dios era más inteligente, según la narración de Arturo Uslar Pietri, y le dice, yo soy el que soy, y de ahí sale Yahvé, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque la palabra era muy importante, igual para el derecho, una palabra, eso de invocarte a que vayas al juzgado, esa palabra era como una palabra mágica, quien la rompía podía estar sometido a maldiciones y a castigos divinos. Entonces, toda esta tradición ha venido con la historia y parece que también estaba en Moquegua con esto de que se creía mucho en la palabra, ¿no? Y le pasó con eso a su familia, a su padre y a su madre. Bueno. Lo que nos ha enseñado, nos ha heredado mi papá y mamá, de siempre cumplir lo que prometemos, ¿no? O sea, no poder decir algo que no vamos a poder cumplir y pensar primeramente antes de prometer y en todo caso cumplir lo que uno realmente promete y dice, ¿no? No necesariamente tiene que eso estar escrito, sino simplemente dicho y eso se tiene que cumplir. Claro, la palabra es ley. Doctor, de su niñez, ¿qué recuerdos, qué cosas bonitas recuerda usted de su niñez? En su primaria, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes eran antes de eso, cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 3 hermanos. Yo tengo a mi hermana María Elena de la Barrera, que trabaja en el Banco de la Nación de Arequipa. Tiene 3 hijos. Mi hermano Jorge Luis Andrés de la Barrera es abogado y además es relacionista pública, pero hace varios años emigró a Estados Unidos. Ya se ha radicado allá con su familia, es ciudadano americano. Tiene sus hijos también allá en Estados Unidos que también son ciudadanos y han terminado la carrera de ingeniera en Estados Unidos, en el estado en Utah, en el estado de Sole. Y bueno, esos son mis 2 hermanos. Tuve una hermana mayor, mi hermana Mercedes, que fue la primogénita, digamos, pero ella murió a los 3 meses de nacido. Y entonces, cuando yo llego a Arequipa, también ya con 3 meses, aparentemente me dijeron, de lo que me cuentan mis padres, que también tuve una enfermedad parecida a la de mi hermana que falleció, ¿no? Algo así con los bronquios. Y mi padre fue donde un doctor, Mercado Jarrín, me acuerdo, que ese era el nombre, y le dijo al doctor, por favor, salve a mi hijo y yo le pago lo que usted pida. Y el doctor le dijo que ya era muy difícil que me salve y en todo caso dio unas gotas para que me dieran a mi madre durante 3 días sin dormir. Me daba esa gota cada 5 minutos y me logró salvar la vida, ¿no? Parece que cuando yo mayor, ya grande, ya creo que abogado y todo, algún día fui a visitar a este doctor y el doctor me dijo, sí, doctor, vengo a agradecerle porque usted me salvó la vida cuando era bebé. Esa satisfacción tuvo el padre, ¿no? El médico y yo también de conocerlo, ¿no? Claro, o sea, que esa Eso historia es una, digamos, ahora en una, son historias tan bonitas. Y bueno, en la primaria, bueno, yo realmente terminé yo la secundaria a los 15 años, a los 15 años entré a la universidad pero ¿cómo era y su terminé la primaria? primaria, En su entré muy primaria, joven, o sea, en su primaria, ¿cómo era con no su... hice realmente transición. La verdad que yo no hice transición. Había una señora muy querida por mi familia, Fortunata Luna de Borges, que nos enseñó las primeras letras, pero ella me enseñó cuando yo tenía 5 años. Y entonces fuimos a separar matrícula al colegio, a la Escuela Manuel Muñoz Nájar, pero a esta edad ya la señora, que en paz descanse, me enseñó a sumar, a restar, a leer y a escribir. Entonces el hermano Blas de María, cuando yo le demostré a esa edad que sabía, pues se emocionó mucho y me llevó de frente a hacer primer año, ni siquiera transición. Pero el profesor después habló con mi padre, era el mes de noviembre y era muy niño para estar primero. Entonces pasé y al año siguiente hice el primer año de primaria, pero yo no hice transición, ¿no? Y terminé la primaria en la Escuela Manuel Muñoz Nájar. Había, en ese entonces,
A diferencia de ahora, a veces los profesores eran un poco, digamos, severos cuando los alumnos tenían algún acto de indisciplina. Recuerdo mucho que en segundo primaria había un profesor alatrista que aparentemente era muy severo y nos indicó, ¿saben qué? Yo sé que algunos de ustedes no quieren estar conmigo, así que acá hay otro salón de segundo año, así que los que quieren irse, vayan. Y la mayor parte se fue y había un compañero mío, recuerdo su nombre, Arango Ortiz, me decía, oye, levanta el brazo. No, le dije, ¿por qué me voy a ir? No, pero es que el profesor es malo, no, porque yo me quedo. Y me quedé con él y pasé muy bien, incluso con medalla y todo, ¿no? Ah, Lo ¿sí? que ¿Cómo pasa es con medalla, doctor? Esa parte nos interesa. bueno, yo siempre en primaria, gracias a Dios, todos los años tuve medalla y era entre primer y segundo puesto. Y cuando terminé la primaria, dos empatábamos el primer puesto, el que habla y Javier Valdivia Rivera, me acuerdo, un chiquillo que estudió conmigo y entonces solamente había una beca para la Salle. Entonces en ceremonia pública se hizo el sorteo y fue mi primer caída, mi primera pérdida en un sorteo, porque ganó Javier y se fue a la Salle. En buena hora, porque yo solamente hice un año en Arequipa y después tuve que irme a Moquegua, ¿no? Ya. Entonces ganaba usted en la primaria medallas a los primeros y segundo puestos, siempre. Siempre. Ah, ese doctor, caramba, con esa firmeza lo dice muy bien. Doctor, y luego en secundaria, ¿cómo era su secundaria? ¿Qué recuerda de su secundaria? En secundaria, en primera media, yo pues todavía era niño, el primer año era el primer A la J. De la A era lo más grande y la J era lo más pequeño, y yo estaba en la J. Y además era el último en la J, o sea, el más pequeño de la J. ¿Ya? El más bastón, digamos, ¿no? Claro. Y así hemos desfilado, recuerdo, en el Día de Arequipa, me parece que es para el 15 de agosto, para el Día del Colegio de Independencia Americana, hemos desfilado. Y el Colegio Independencia siempre pues, recibía todos los aplausos del público, digamos. Y bueno, yo terminaba desfilando con mi fusil y mis botines, y era el último, pues era el más chiquito de todos. Entonces, una Es buena una experiencia tierna experiencia. en este Una, colegio, una tierna experiencia. Y después de ahí ya me fui a Moquegua, segundo, tercero, cuarto, quinto y media, y conocí pues a mis compañeros. Al comienzo, pues, todo el mundo me pensaba que yo era arequipeño, ¿no? Pero decía, yo soy moqueguano, pero decía, nunca te hemos visto acá, mijo. Pero soy de Moquegua, pero le digo, ¿no? Mis hermanos sí son arequipeños, pero yo sí nací en Moquegua, pero no me creían, pues, ¿no? Hasta que ahora ya entiendo que ya me creen, ¿no? Pero antes no me creían porque nunca me habían visto allá, ¿no? claro. Doctor, y luego, ¿recuerda alguno de sus profesores de secundaria, de primaria? Que usted, Claro. En primaria, en el primer año fue el doctor Gómez, un buen profesor, muy dedicado, muy involucrado con el tema. El doctor, en segundo año, el profesor Alatrista, que también era una persona aparentemente severa, pero tenía un alma de Dios, era muy bueno, se esforzaba mucho en darnos las mejores enseñanzas. En tercer año era el profesor Mujica, que también que era un hombre muy correcto, era un gordito él, y en cuarto año el profesor Paz, que también era un amor de Dios, falleció al poco tiempo. Sus hijos me parece que son, han sido autoridades, creo, en Arequipa, no estoy tan seguro, pero sí, el profesor Paz era muy buena persona. En el quinto primaria era el profesor Ramos, que era joven, un profesor nuevo, porque primero tuvimos un profesor alemán que ya era de edad, se jubiló, y ahí entró el profesor Ramos, que hacía sus primeros pininos en el colegio, en la escuela, ¿no? En la secundaria, ya pues, ya pasé ya la secundaria, y bueno, ahí ya tenía una serie de profesores. Uno de ellos siempre recordaba el profesor Rolando Sáenz Roy, que nos enseñaba historia, geografía, profesor cuando éramos niños pues, decía que él era gato, ¿no? Decía, yo soy gato, le decía, yo te he visto a las chicas con la mirada. Entonces, yo con un compañero le digo, oye, dice que te he visto con las chicas con la mirada, y mirábamos, pues, y nada, ¿no? Al día siguiente yo, doctor, le digo, no, pues, profesor, le decía, no, es mentira, le digo, estamos viendo y no se viste nada, le la, digamos, la inocencia, ¿no? Que teníamos en esa época, ¿no? sí. Doctor, ¿y usted Este, en primaria y secundaria hacía ejercicios, era bueno en deportes, en matemáticas? ¿Cuál era su fuerte? Bueno, a mí, bueno, me gustaba más estudiar, pero igualmente practicaba, jugaba fútbol o fulbito,
En alguna vez hemos jugado con el gran Fernando Cuellar, que Fernando Cuellar en Moquegua estaba en quinto de secundaria y nosotros en segundo de secundaria, y alguna vez hemos hecho un partidito con él, fue el gran capitán de América, el gran capitán de la Universidad de Deportes, después el chico Fernando Cuellar, de Moquegua también, es Chichapa Maldonado, bastante buenos jugadores salieron allá, pero yo me dedicaba más que nada a estudiar y por otro lado también a jugar, después de clases nos jugábamos un partido de fulbito o de fútbol. Claro. ¿Y qué tal eran sus relaciones con las damas ahí cuando era usted joven, doctor? Primaria, secundaria. Bueno, yo en verdad, yo era de pocos amigos realmente, o sea, conversaba con todo el mundo, pero así de confianza solamente recuerdo una familia, la familia Cornejo. Hay una amiga que yo tuve de la chiquilitud, Cristina Cornejo Delgado, que le llamamos Kiki, y hasta la fecha somos amigos, somos de 40 años de amistad entrañable, y es casada con un compañero mío de promoción de colegio, Carlos Ceballos, y vive actualmente en Chiclayo, pero nos comunicamos siempre y la amistad ha durado toda una vida, ¿no? Y así como hay otros amigos que también hicimos en el colegio, como un amigo Juan Peña, Portocarrero, Dante Hurtado, que lamentablemente pues los tres ingresamos a la universidad, pues el único que terminó fui yo y ellos tuvieron algunos problemas que no llegaron a terminar. Doctor, ¿cómo llegó usted a elegir la carrera de Derecho? ¿Cuál fue su paso? Cuando usted terminó secundaria, ¿cuál fue su siguiente paso? ¿Qué pensó usted ser? Mira, antes había ciencias y letras. Cuarto de media uno iba a ciencias si quería estudiar una carrera de ciencias, o si iba a letras si quería estudiar una carrera de letras. Yo toda mi vida quise ser médico, desde ¿Ah, chiquito. sí? Ya. ¿Por qué? Porque la Fortunata que me enseñó mis primeras letras tenía su hijo que estudiaba medicina. Y yo pues, me devoraba los libros de medicina, me gustaba muchísimo. Tanto es Ya. así que cuando termino la primaria, la secundaria, voy con mi papá a Arequipa a inscribirme en medicina. Y justo fue el mes de febrero y había vacaciones en la Universidad de San Agustín. Y a mi papá le dice, no, esa universidad está cerrada, mucha huelga, nunca termina. Entonces mi papá me dijo, vamos a Moquegua, descanso este año, el próximo año viene. No, le dije, papá, yo quiero estudiar, no quiero perder ni un año. Así que acá hay otra universidad, así que nos fuimos a la Católica, que era la otra universidad. En la Católica no había medicina. ¿Qué hay odontología? Bueno, no me gusta, dije odontología. Y entonces estudié Derecho. ¿Y por qué cogí Derecho? Porque yo recuerdo que en Moquegua, mi casa queda al lado de la comisaría. Y mi dormitorio era en el segundo piso. Yo muchas veces miraba que a los internos, a los presos, a los borrachitos, les metían agua y a veces hasta les pegaban, ¿no? La policía, porque también eran a veces malcriados. Y a veces pues me da pena, yo pues, desde el segundo piso le tiraba una frazada, ¿no? Y siempre se llevaban las frazadas, ahora comprendo que era de repente la policía que se quedaba con la frazada. Pero yo le dije a mi papá algún día, papá, ¿por qué les pegan? ¿Quién reclama sus derechos? Eso lo reclaman los abogados. ¿Y por qué no viene un abogado y les ve? Porque están echando agua y mira con tanto frío. Entonces me dice, sí, pero de repente no tienen plata para pagar abogado. Entonces en ese momento me acordé de eso y le dije, papá, ¿te acuerdas de la carrera esa que tú me dijiste de los pesos? Sí. Esa carrera de Derecho, ¿esa es para ser abogado? No, sí, entonces voy a estudiar abogado. O sea, Ah, nunca lo pensé, pero ahora estoy totalmente convencido y enamorado de mi carrera, ¿no? claro, claro, se muestra, porque ahora usted además juez supremo. Doctor, o sea, esa experiencia de niño donde usted vivía al lado de la comisaría, le volvió a nacer, le fue la iniciativa para que usted estudiara Derecho. Bien, Sí, ahora, cuando, cuando empezó usted a estudiar Derecho, estudió usted en la Católica, pero antes me dijo usted a algunos autores de todo sobre medicina. Entonces, ¿habrá usted conocido algo sobre Paracels o sobre Fernando Cabieses? no, en esa época era pues, ya yo niño, yo tendría pues, no te digo que a los 15 años entré a la universidad, Ah, entonces, bastante joven, ¿eh? Muy claro, joven. yo entré a los 15 entré a la universidad y más bien en medicina, cuando yo estudié mi maestría acá en San Martín, en maestría en penal, ¿Ya? había un curso de medicina legal.
Y entonces estudiábamos nosotros todas las noches y los sábados había práctica en la morgue, solamente 4 alumnos por sábado. Y yo le hablé a la doctora y le dije, doctora, yo no quiero ir los 4, un sábado al año, quiero ir al semestre, quiero ir todos los sábados. Entonces la doctora me dio la oportunidad y ya iba todos los sábados a hacer autopsias. Y al final yo mismo he hecho autopsia, ¿no? Me ponían los guantes y yo mismo cortaba y todo, ¿no? Ya, No le creo, doctor, usted siempre. una especie de médico frustrado. Claro, claro, doctor. Recuerde que esto de la medicina es un mundo fascinante. Leonardo da Vinci fue uno de los primeros que comenzó a hacer los dibujos del cuerpo humano y las disecciones. Se cuenta en la historia de que para poder hacer eso él había tenido que de alguna forma robar o prestarse los cuerpos, porque en ese tiempo no se podía hacer esto por la magia, etcétera, con el Renacimiento. Pero usted también tiene su historia de haber sido un médico en ejercicio cuando estudiaba maestría. Regresemos otra vez al punto en que comienza usted a estudiar Derecho, y estudia usted en la Católica, y de ahí, ¿recuerda usted sus mejores profesores? ¿Qué rama le apasionó más, el derecho civil, penal, laboral, constitucional? ¿Cómo fue, doctor? Cuéntenos, por favor. Bueno, la verdad que yo he tenido mucha suerte en esa época porque los mejores profesores en Derecho en Arequipa me parece que estaban en ese entonces en la Católica. Yo he tenido profesores muy interesantes y muy conocedores de Derecho, como el doctor Alfredo Cornejo Chávez, que Claro, me enseñó Derecho de Familia, sucesorio, un profesor que también además era vocal de la Corte de Arequipa, y en algún momento ha sido presidente de la Corte de Arequipa, el doctor Cornejo Chávez, me enseñó pues derecho de familia, derecho sucesorio, derecho de sucesiones. Después había un doctor Chávez Valdivia, que me llama derecho civil, doctor en penal, el doctor Francisco Chirino Soto, que también era un extraordinario eh, profesor, independientemente pues de sus filiaciones políticas, ¿no? Porque cada quien tiene filiación política distinta de pronto, pero le estoy hablando del punto de vista académico, el claro, claro, claro. doctor Francisco Chirino Soto, hermano del que fue senador Enrique Chirino Soto, también era muy bueno. Y yo recuerdo mucho al doctor Francisco Chirino porque cuando yo estuve de presidente de corte en Tacna, alguna vez tuve la gentileza de ir a Tacna y me dijeron del primer piso que el doctor quería visitarme y quería saludarme. Y yo no permití que suba hasta el cuarto piso, ¿no? Sino que yo mismo bajé y lo saludé y estaba en el primer piso. Igual fue con el doctor Lozada, el doctor Lozada Tamayo, que fue también fiscal presidente eh, fiscal superior allá de Tacna, quiero decir, de Arequipa. Yo hice mis prácticas con él, yo hice prácticas en penal, e hice prácticas con el doctor Lozada, a tal punto que en algún momento el doctor Lozada después me solicitó para, ya cuando ya era abogado, me dijo de que si yo quería trabajar en la fiscalía, y, y bueno, le dije que sí, ¿no? Y en ese momento no era pues, como ahora que todo es como por concurso, porque había, creo, eh, había los antiguos, me parece que, bueno, de repente siempre había concurso, pero en ese entonces es posible que sea provisional, pero el doctor me indicó para ser fiscal de la sexta fiscalía provincial, pero al mismo tiempo se presentó un concurso en Lima para juez coactivo de Lima. Entonces yo vine a Lima, concursé para juez coactivo de Lima y gané, ¿no? El concurso, estando en Arequipa gané este concurso a nivel nacional. Pero yo antes de jurar el cargo de juez coactivo todos los días me acuerdo que iba a la fiscalía a ver si el fiscal de la Nación ya había firmado mi resolución, porque en ese entonces el fiscal era Ortiz de Ceballos y se encontraba creo en Bolivia, no sé dónde, pero no firmó mi resolución hasta que ya tuve que venir a juramentar como juez coactivo de Lima, pues, y me trasladé a la ciudad de Lima y juramenté el cargo, ¿no? Pero después otra profesora ya también en la Universidad Católica hemos tenido buenos profesores, como le dije, en penal, en civil, el doctor Pálizas del Carpio también, y otro doctor, y al final vino el doctor Velarde, Rodríguez Velarde, que también es actualmente notario de Arequipa. Ya, entonces tuvo usted grandes maestros en la universidad. Dígame, ¿usted Sí, participaba en algunos concursos o en la parte política de la universidad? Siempre hay, ¿no? Actividades académicas, también políticas. No esas claro. políticas grandes, sino solo estudiantiles, ¿no? Sí, estuve en un grupo de unidad estudiantil, eso se llamaba en ese entonces Vanguardia Revolucionaria, ¿ves? Que era, ¿no? Pero
En la Católica era el grupo de vida estudiantil, yo he estado participando activamente en este grupo. Incluso he ido representando a la Católica a Querecotillo Piura en un congreso de la Confederación Campesina del Perú. Hemos estado realizando bastante actividades, sobre todo en el teatro. Me gustaba mucho el teatro y teníamos un director de teatro, recuerdo un señor Ayala, pero que después se trasladó a la Católica de Lima, nos quedamos sin director. Y recuerdo que el rector de la Católica en ese momento le dije, doctor, ¿qué hacemos? Queremos seguir nosotros en el teatro, pero no hay director. Y me propuso, ¿por qué no es usted director? Pues siga con el teatro. Yo le dije, perfecto, le dije. Y de la noche a mañana me convertí en director de teatro en la Católica. Hemos Esa es una hecho, novedad, doctora. Esa es una hemos, novedad. hemos hecho varias obras teatrales a nivel de toda Arequipa, nos hemos ido sobre todo a los pueblos jóvenes. Era un teatro de vanguardia, era un teatro interesante. Nosotros seguíamos mucho a un grupo de teatro de Lima que era Cuatro Tablas, me parece que era. Claro, el famoso. Y bueno, estábamos en el teatro, me gustaba también la tuna, pero como no sé cantar y no tengo voz, pero era delgado, igual me ponía el uniforme de la tuna y comenzaba a acompañarlos, a saltar y a recitar las coplas, ¿no? De los tunos, ¿no? Claro, Eh, claro. ¿Conoció usted eh, algo de Mariano Melgar? ¿Aló? ¿Conoció usted algo de Mariano Melgar? Bueno, Mariano Melgar fue el poeta ya De los de Yarabís. los yarabíes, ¿no? Una persona dedicada al romanticismo, muchos poemas de Melgar, su amada Silvia, y justamente pues él es, digamos, uno de los baluartes de Arequipa, no solamente como poeta, sino también como héroe, porque entregó su vida por la causa libertaria, ¿no? En el problema que había de Perú con España. Claro. Entonces, doctor, usted ha hecho también, ha sido director de teatro en la universidad. Dígame, a usted se le conoce también por ser un gran diplomático. Debería haber sido un gran embajador en algún otro país porque tiene la habilidad de conversar con todos, de resolver problemas con todos, de entablar y tener las puertas abiertas con todos. ¿De dónde le nace eso? ¿Su papá, su mamá, la educación primaria, secundaria, la universidad? ¿Cómo es que usted se ha formado con esos dones de diplomático? Como si hubiera Mire, sido usted... mi papá era, y con orgullo lo digo, era policía, pertenecía a la Guardia Republicana del Perú, pero casi toda su trayectoria, casi todo su tiempo ha trabajado en la prefectura. Él era prácticamente un relacionista público, porque incluso cuando enfermó mi papá o tuvo un problema con la pierna, venía el prefecto a la casa y venía un carro especial para llevarlo. Y mi papá tenía pues, por decirte, en Moquegua, después en Arequipa y también alguna vez que lo cambiaron a Puno, tenía conexiones con todas las autoridades. Y siempre me decía mi papá que es bueno escuchar a todos, porque cada uno tiene una verdad. No todos, no todos, aparentemente, pues uno pensaría de que están tratando de aprovecharse de la situación, pero de una manera u otra todos hay que escucharlos, porque todos tienen una verdad, hijo, me decía, y mi papá escuchaba al grande, al pequeño, y a todos. Él era el ayudante militar de la prefectura y siempre ha sido durante casi todos los años, y de pronto eso le he aprendido de él, ¿no? Porque siempre hemos tratado de escuchar a todos, como es ha sido en Tacna, de escuchar al grande, escuchar al chico, al mediano y a todos, porque todos necesitan ser escuchados. De pronto, en un problema judicial, porque no es una parte que gana y otra parte que pierde. Pero si tú le explicas a la persona que pierde el por qué perdió, la gente se va más tranquila, ¿no? Claro, escuchar es una de las virtudes. Volvamos a un Eso, poquito atrás, doctor. Entonces, usted estudió en la Católica y luego, cómo se hizo juez de la Corte Superior de Justicia de Tacna? bueno, yo estaba en un tema muy importante y una persona que fue importante en mi vida fue mi primo Vladimir Paz de la Barra. Ya, Entonces, Vladimir Paz de la Barra era juez de acá del 15º Juzgado Civil de Lima y después fue también juez superior o en este entonces vocal provisional. Pero los jueces ganaban muy poco, muy poco. Entonces, tanto es así que su esposa Fanny Figueiredo me decía, oye, ¿por qué no le dices a Vladimir que te escucha a ti, que deje la carrera? Porque él es una persona muy inteligente y puede ganar mucha plata siendo abogado en forma independiente. independiente.
Entonces, entonces yo de ahí me dije una cosa. Yo, perdón, me saltaba. Cuando yo estuve en la universidad, también fui juez de paz. Fui juez de paz cuando yo estaba en el sexto y séptimo año de Derecho. Los dos últimos cómo llegó usted a de ser juez de paz? juez de paz simplemente presentaba una solicitud al presidente de la Corte y le decía que era estudiante de quinto año de Derecho, como allá en Arequipa ya me conocían y tenía buenas notas y tenía buen perfil, pues me nombraron inmediatamente, ¿no? Era juez de paz de María Melgar, juez de paz de segunda nominación de María Melgar, Ya. durante 2 años consecutivos. Y ahí me nació la idea de ser juez. Entonces cuando Vladimir me decía eso, yo dije, yo quiero ser juez, pero si voy a ganar poco, voy a ser juez cuando tenga mi departamento propio, cuando tenga mi carro del año y cuando tenga mi oficina donde leer. Entonces ya no me interesa lo que yo gane porque solamente va a ser para comer, pero yo quiero ser juez, pero una vez que tenga estas tres Solvencia cosas, económica. Claro. cuando tenga ya mi departamento propio, carro del año y mi oficina. Y cuando tuve eso, recién postulé. Y gracias a Dios gané, pues, ¿no? Y entonces, pero todas las cosas se consiguen poco a poco, las cosas no vienen de la noche a la mañana, ¿no? Claro, ¿y cómo usted era juez coactivo, me dice? Claro, yo postulé para juez coactivo. Es más, cuando yo estaba de quinto y sexto año de Derecho, yo fui al Banco de la Nación y tuve la oportunidad de trabajar allá como secretario coactivo. Ya. Entonces de ahí nace la idea de la coactiva. Y cuando ya terminé la universidad, seguía siendo secretario coactivo, me gradué de abogado, me gradué de 22 años de abogado. A los 22 años. Sí, 22 años me gradué de abogado y estaba haciendo una tesis. Yo no sé por qué escogí una tesis sobre derecho municipal, pero vino el profesor Rodríguez Velarde y me dice, ¿cómo va tu tesis? Un día que fue al Banco de la Nación, estoy haciendo una tesis sobre tal cosa. No, me dijo, si tú conoces coactiva, tú conoces este tema mejor que nadie, haz tu tesis sobre coactiva, ¿verdad? ¿No? Así que comencé a hacer mi tesis sobre el proceso coactivo. Sobre eso me gradué como bachiller y inmediatamente presenté mis documentos para graduarme como abogado, porque yo en el 77 terminé la carrera de Derecho. En el 78, en junio, fui bachiller y en agosto ya fui profesional abogado. Ah, ¿Eh? rapidísimo. Me acuerdo que a mi papá había un señor que le decía, oye, a tu hijo, ¿cómo te engaña? Me dice, ¿cómo es posible que te quiera engañar? Si ya es bachiller, ¿cómo va a graduarse de abogado a los 2 meses? ¿Qué se ha creído? Me dice, porque mi hijo ya ha Ya. terminado hace 5 años la carrera y no puede terminar porque no está capacitado todavía, tiene que practicar en un juzgado, que vaya a practicar en un juzgado unos 4 o 5 años y después recién que postule. Mi Ya. papá me dijo eso, le dije, este señor está loco, le dije, yo voy a ser abogado y te lo prometo. Y fui abogado pues, y aprobado por unanimidad todavía con todo lo. Hasta con todo el rigor. ¿Cuántos eran su jurado? En ese entonces, pues 5 personas eran los Cinco jurados. eran, ¿no? Cinco eran. Sí, Ahora son sí, tres. ahora son 3. Eran 5 jurados, pero el examen era distinto al de ahora. ¿Cómo era, doctor, el examen? Ahí primero te daban tu expediente civil. ¿Ya? No, primero el expediente penal. Entonces yo comencé a analizar el expediente penal y esta es una persona que había sido condenada, pero cuando yo comencé a analizar, entendía de que ese señor no debió ser condenado, sino existía pues, una duda razonable en cuanto a la participación de él en el delito que se le imputaba. De modo tal que cuando terminé mi disertación, con las preguntas, porque ellos estaban preguntando a cada momento, el jurado te va preguntando en todo momento, y al final me acuerdo que el doctor Cornejo Chávez, que era el presidente del jurado, me manifestó, bueno, me dijo, o sea que para usted, me dijo, este señor que nosotros hemos condenado es un angelito, le volvemos y lo mandamos a San Pedro. No, señor, le dije, lo que pasa es que cuando nosotros somos jueces, y usted es juez, y nosotros como abogados vamos a propender a que tengamos la plena seguridad y certeza de que la persona, primero, que hay el delito, y segundo, que hay responsabilidad en el delito que ha cometido. Y para mí, señor, le dije, acá hay duda razonable, y por tanto, en mi concepto, este señor debió ser absuelto. Era una resolución en contra de lo que habían Claro. Resuelto ellos. resuelto la propia sala, ¿no? Que uno de ellos era mi jurado. Sí. Entonces, ese es el expediente penal. Después, en el expediente civil también comienzas a analizar todo el expediente civil y te dicen, bueno, tú eres abogado de la parte demandante, a ver cómo actúas, tú eres abogado de la parte demandada, cómo actúas, qué excepciones
y todo lo que significa un expediente civil. Después de eso viene el examen de fin de carrera. O sea, los 5 jurados te preguntan de todos los cursos, de los que has hecho en los 7 años. Porque yo fui la última promoción con 7 años. Te Ya, preguntan sobre derecho tributario, agrario, civil, penal, comercial, de todo. Una vez que termine todo eso, es la prueba escrita. Y entonces me acuerdo que el doctor Cornejo me dijo, a ver, que usted me dijo, ya que ha despotricado de la sentencia que ha expedido a la Corte Superior de Justicia de Arequipa, haga usted la resolución como supremo. O sea, esa fue mi primera resolución como supremo el día que me gradué. ya, ya, bueno. Entonces tuve que hacer una resolución, recurso de nulidad, no haber lugar, pero no haber lugar a nulidad, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales antiguo, y ese fue mi examen. Y recuerdo yo de que cuando uno termina el examen, salen todos afuera, y después de un rato que delibera el jurado, si es que se abren las puertas significa que uno ha aprobado, y si no abren las puertas significa que uno ha desaprobado. Ya, Entonces, justo yo terminé, y mi papá, que estaba en ese momento en la sala, y varias personas, yo no sé cómo se enteraron, estaba llena el auditorio, ya comenzaron a pararse para salir, y el doctor Cornejo le dijo, un momentito, no salga, no es necesario que salga. Dijo, señor Grabando, me dijo, quiero felicitarlo, y en este momento usted acaba de graduarse por unanimidad y con felicitación incluso. con felicitación pública. Y entonces, fue muy emocionante, ¿no? Para Claro. mí, para mis padres, para mi familia, para mis amigos y para mí mismo, ¿no? ¿Cuántos años tenía usted, dice? ¿22? 22 años, sí, 22 años me gradué. Y ya había usted hecho su primera resolución suprema. Y hice mi primera resolución, y ¿quién iba a pensar, no, que después iba a estar acá en la Suprema, tener el honor de estar en forma provisional, pero estar, ¿no? Claro. Doctor, entonces, ¿usted cómo llega a Tacna? ¿Ya la conocía? ¿Había explorado Tacna? ¿O cómo? No, 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 Cuéntenos para esa parte, nada. por favor. Yo alguna vez conocí a Tacna simplemente porque cuando mi papá tenía su casa en Moquegua, y había un inquilino pues que le dijo, ¿sabe qué? El señor Velasco Alvarado nos ha dicho que la casa es para que la necesita, mi papá la alquilaba, así que no voy a pagar alquiler ni tampoco voy a dejar la casa. Entonces mi papá, como ya estaba, pues estábamos en Arequipa, había alquilado su casa, y yo le dije, papá, no te preocupes, ese va a ser mi primer juicio. Entonces yo me gradué apurado y fui mi primer juicio de desahucio y ejecutivo de cobro de alquileres. Y gané el juicio en Moquegua y se apelaba a Tacna. Y entonces yo justo conocí a Tacna por una apelación. Claro, era Es- corte de Moquegua y Tacna. sí, la corte era corte Tacna-Moquegua. Claro, Tacna y Moquegua. Y se apelaba a Tacna, así que ahí conocí Tacna. Pero después ya con el tiempo conocí a una doctora, bueno, yo conocí en la universidad yo estaba en quinto año de Derecho y ella estaba en segundo, y en unidad estudiantil conocí a una doctora en Tacna, que después la nombran como lo que es ahora el gobierno regional, antes era el Consejo Transitorio, el gobierno regional, la CETAR. La CETAR, CETAR. sí. Sí. Entonces ella la nombran allá en CETAR y me pide que yo vaya allá a Tacna para trabajar con ella. No, le dije yo que voy a ir a Tacna, acá tengo todo en Lima, no, ni hablar. Bueno, tanta fue su exigencia que al final fui a Tacna y me nombraron director de circulación terrestre en Tacna. Ya. Eh, entonces, estuve en Tacna en el 2000, me parece, 2002, y estaba como director de circulación terrestre hasta que la cuestión política la sacaron a la doctora. Sin embargo, yo me quedé, incluso me acuerdo que una vez un grupo de personas fueron a buscarme, eran de Perú Posible, en ese gobierno de Toledo, y me dijeron, mire doctor, me dijo, la doctora Regas, que era la directora, la jefa de CETAR, ha traído personas totalmente insolventes e intratables de Lima, y la única persona rescatable es usted, así que pedimos que usted se afilie al partido. Y porque entonces le dije, mire señor, yo no voy a afiliarme a ningún partido, puedo trabajar acá, yo quiero ser juez alguna vez, pero para ser juez no necesito afiliarme a ningún partido político. Ya. Pero salió la doctora, yo todavía me quedé un tiempo, y al final pues ya las cuestiones son así, ya cambios de autoridades. Y ya terminé mi gestión como director, me regresé a Lima, pero ya me comenzó a gustar Tacna, ¿no?
De modo que al año siguiente, cuando hubo postulación, yo mismo con mi manito postulé a Tacna. Ya alguien me dijo que si alguien está en Tacna 3 o 4 meses, ya nunca se va de Tacna, y eso pasó conmigo, ¿no? Estuve 8 meses como director de circulación terrestre y ya no quise dejar Tacna, ya, y como hasta la fecha añoro mucho mi querida Tacna, ¿no? Yo quiero mucho a Tacna, es como mi segunda ciudad, Claro, una ciudad claro. querida por mi parte. Entonces usted postuló a Tacna y logró usted ser en ese tiempo vocal superior. ¿Y Así en es. qué fecha fue eso? En el 2003, 21 de abril de 2003, ya juramenté como vocal superior en Tacna, y recuerdo que en ese entonces estaba el doctor Eugenio Casas como presidente. Cuando yo llego a Tacna, incluso mi maleta la dejé intacta, no abrí mi maleta cuando fui al hotel, porque dije seguramente me van a mandar a Moquegua, porque yo soy moqueguano, pero el doctor mandó a Carolina, a otra doctora que había ingresado conmigo, la mandó a Moquegua y yo me quedé en Tacna en la sala civil. Ya. Entonces ya me quedé en Tacna y bueno, hasta cuando he llegado acá en el 2015 a la Suprema, ¿no? Claro, ¿usted también ha trabajado en el Banco de la Nación, doctor? Claro, por eso te digo yo, ya, verdad, yo cuando estuve trabajando como secretario coactivo, te digo, en Arequipa, después me habían indicado para ser abogado de recaudación en Arequipa. Entonces yo viajé a Lima, hablé en el Banco de la Nación para ser abogado de recaudación, y no hubo suerte en la medida de que parece que no había presupuesto, pero miré ahí en el escritorio del señor concurso juez coactivo y le dije, señor, ¿y este concurso? Ah, sí, este es para Lima, pero yo puedo postular de aquí para Lima. Sí, me dijo, a ver, vaya a hablar con tal persona. Y como me vio bastante delgadito y joven, y me dice, ¿y usted quiere postular acá? ¿Usted sabe que la cantidad de abogados que hay en Lima? Yo le dije, señor, si hay 4.000 abogados, los 4.000 los gano, así que dígame nomás qué es lo que tengo que hacer, porque yo postulo y gano. Ya. Y bueno, y postulé pues y tuve la suerte de ganar, ¿no? Gracias a Dios. Y en ese entonces era por resolución ministerial. Me acuerdo que mi jurado fue un doctor Portocarrero, un extraordinario tributarista que tenía el Banco de la Nación, y, y él fue el que me entrevistó. Pero antes de mí entraron pues una serie de personas, ¿no? Todas mayores que yo. Y para ser juez coactivo en ese entonces se necesitaba tener 5 años como abogado. Y yo para ese entonces ya tenía 27 años. O sea, ya tenía 5 años porque yo me gradué 22 hasta 27. Bastante Entonces joven. calzaba justo, y justo salió también creo en los diarios el juez más joven del Perú porque fue especializado, ¿no? Porque el nivel de era de especializado. Entonces, Ya. nombrado juez coactivo de Lima, y bueno, y estuve ahí durante más de 12 años, en que después tuve digamos, un ofrecimiento de trabajo, y pues, me gustó que era de la nada construir algo que era la Municipalidad de Lima, ya como ejecutor coactivo de Lima, porque ya se cambió el nombre de juez por ejecutor, y comenzamos a crear el área coactiva de la Municipalidad de Lima, lo que en su momento éramos 12 personas, y ahora es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria de Lima, que tiene más de 200 personas, mucho más creo. Pero Claro. eso lo creamos nosotros, y yo tuve 12 personas a mi cargo, y esas 12 personas hoy día se han convertido en más de 200 en lo que es el Servicio de Administración Tributaria. O sea, usted ha sido uno de los fundadores de este sistema de cobranza De coactiva, doctor. de la Municipalidad de Lima. Caramba, eso no sabíamos. Bueno, entonces llega usted a Tacna, y en Tacna de pronto es usted elegido presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna. ¿Cómo fue esa experiencia, doctor? ¿Cómo logró esa meta? ¿Ya tenía usted Sí, pensado ser presidente en ese tiempo o fue nacido de la nada? no, yo llegué a Tacna en el 2003. Después el doctor Casa me quiso proponer para la presidencia, pero le dije, doctor, yo recién acabo de llegar, creo que en 2004 o 2005, y bueno, y en ese entonces, pero en ese entonces salió, me acuerdo, el doctor Amat de presidente. Rodolfo de Amat También Quirós. creo que estaba
Consejo de Amat también estaba el doctor Gonzalo Segarra, pero sin embargo sale el doctor Amat como presidente. Y como yo, en cierta manera, anteriormente, por lo que me indicó el doctor Casas, iba a participar en un concurso donde estaba el doctor Amat y el doctor Segarra, y yo siempre le decía al doctor Segarra, imposible que yo, al doctor Casas, decía, imposible que yo gane porque ellos son antiguos y van a ganar porque son más antiguos. Pero por ahí hubo una cierta situación con mi persona, de modo que cuando yo fui presidente, incluso me acuerdo yo, el doctor Segarra me estaba viendo eh, sus libros, poniéndolos en una caja, y le digo, doctor, ¿qué pasa? No, seguramente me vas a mandar a la sala mixta transitoria. No, le dije, doctor, usted es civilista, usted tiene antigüedad, usted es la especialidad civil y usted le corresponde a la sala civil. Y entonces a mi compadre Amat me dijo, su hijo es fiscal, ¿dónde quiere ir? A Lodigma. Y entonces que vaya a Lodigma, doctor, le dije, porque si no vamos a tener que suspender todos los procesos, es lo mejor para la Corte. Siempre tenemos que pensar lo mejor para la Corte. Y bueno, y después al final el doctor Segarra y el doctor Amat han sido invaluables amigos a la fecha, ¿no? Son personas muy queridas por mí y yo entiendo que tenemos una relación bastante amigable. Claro, usted llegó a ser presidente de la Corte la primera vez porque ha sido presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna en dos oportunidades. La primera vez sí fue en el año 2007. Cuéntenos algunos detalles de esa experiencia, doctor. Bueno, lo más importante, digamos, en esta gestión fue que se implementó el nuevo Código Procesal Penal en Tacna. La primera ciudad que se implementa el nuevo Código Procesal Penal es en la ciudad de Huaura, en el 2006. Después, en el 2007, en Trujillo. Y el 2008 fue en Moquegua y en Tacna, en la misma fecha. Entonces, pero para eso pues, había que hacer una serie de preparativos y teníamos una capacitación digamos, muy fuerte, ¿no? Venían muchos profesionales de Lima, nos capacitaban y yo participaba en todas las capacitaciones porque yo era presidente de corte y siempre me gustaba estar, aunque yo no era en ese entonces la línea penal, yo era civil, pero bueno, estábamos ahí en la capacitación y al final se logró pues implementar el Código Procesal Penal en Tacna. Y recuerdo que para eso teníamos que tener la infraestructura necesaria, tener todos los equipos necesarios para la oralidad, ¿no? Entonces, aparentemente, en ese entonces se quería simplemente que una oficina que esté totalmente equipada para la foto, ¿no? Y decir que ya estamos, no, no, un momentito, le dije, señores, a mí no me saca nada de la foto, si no me asalan todas las oficinas, incluso Tarata, Candarabi y todo, entonces no sale acá el código, de acá tiene que estar todo. Entonces, y así se hizo, ¿no? Se hizo bastante, como usted dice, bastante comunicación con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con el presidente. En ese entonces estaba el presidente, el doctor Tábara, que la verdad, una persona que nos ayudó muchísimo, muchísimo en todo. Sí, era Para un tipo de mucha clase tiene, ¿no? el doctor Tábara, a la fecha, es un gran personaje, es una persona que seguramente va a pasar a la historia como uno de los mejores presidentes del Poder Judicial. Una persona que realmente yo tuve su apoyo, ¿no? Total. Además también el doctor Amat también consiguió un terreno en Gregorio Albarracín de 2.000 metros cuadrados. Y en ese terreno también nosotros hicimos en convenios a efecto de que se creara un módulo básico de justicia allá en Gregorio Albarracín. Ese módulo básico de justicia no le costaba un solo al Poder Judicial. Ese módulo básico de justicia lo hizo el gobierno regional. Nosotros en ese entonces decíamos, bueno, gobierno regional, ustedes tienen plata, y gasten la plata en algo justo, en algo correcto, como es un módulo básico, porque se necesita toda esta población del Barracina, ¿no? Y al final se hizo, y también hicimos un proyecto grande, fue el laboratorio de criminalística. También igual, ¿no? Yo le decía, mira, para un laboratorio de criminalística vamos a tener que ir a Lima. Necesitamos que todo se vea esto acá con el nuevo Código Procesal Penal. Hablamos igualmente con el presidente de la región, me acuerdo con Flor Richard también, que era de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, con la policía, y todos llegamos a hablar, y al final hubo un entendimiento, y se hizo pues el digamos, laboratorio de criminalística, que es uno de los mejores laboratorios a nivel nacional y que está en Tacna, ¿no? Claro. Entonces, esto es de mucha importancia para la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
Y por otra parte también me acuerdo en el 2007-2008 había un tema, que yo encontré a un poder judicial aislado de la comunidad, Es aislado cierto. de la corrupción. Y esto no podía ser. Nosotros somos parte del pueblo. Los jueces somos tan humanos como todos los demás, también sentimos, también queremos, también lloramos, también amamos. Entonces necesitamos que el pueblo sepa que nosotros somos parte de él. Entonces, y otra parte también había pues una serie de actividades culturales, patrióticas y de todo nivel en la que nosotros comenzamos a participar ya yo en condición de presidente, pero no era una participación para figurar o figurete en algún caso, sino era para sentir la presencia del Poder Judicial, porque entiendo que el presidente del Poder Judicial en una provincia es quien representa a este Poder del Estado. Y en ese sentido, pues teníamos unas actividades, me parece que permanentes. Igualmente hicimos la capacitación. Bueno, en 2007-2008 más que nada la capacitación era para el Código Procesal Penal, y luego en la segunda gestión que tuve como presidente 2013-2014, la capacitación era en todas las líneas, de modo que no había un solo día del teatrín que no se utilizara, ¿no? Del auditorio. Pero porque es importante la capacitación, pero en ese entonces, en el 2007-2008, el doctor Tabra también tuvo mucho, le puso mucha fuerza a la capacitación en todos los niveles, no solamente a nivel de jueces superiores, sino a nivel de paz letrados. Me acuerdo que con el doctor Tabra se hizo también el primer Congreso Nacional de Jueces, que hasta la fecha siguen existiendo, ¿no? En Fue el Tacna. primer Congreso en La En Libertad, Tacna. fue en Trujillo. Ya. Fue el primer Congreso Nacional de Jueces de todo el Perú, y no solamente habían jueces superiores, había también juez superior, había un juez especializado, había paz letrado, y también en esa reunión de Congreso había uno o dos representantes de los jueces de los jueces de paz no letrados. Entonces era toda la justicia, y creo que es muy importante porque llegábamos a unas buenas conclusiones del trabajo. Eso lo hizo el doctor Tabra, y también el doctor Tabra me acuerdo que nos fomentó la mística, que nosotros siempre hemos llevado acá en el Poder Judicial para leer el himno. Recuerdo que el himno del Poder Judicial nace con el doctor Tabra. El doctor Tabra, en conversaciones con un autor, me parece que es Cajadillo, que fue el autor del himno del Poder Judicial, y bueno, de cuando estuve presidente y hasta cuando he salido de Tacna, siempre hemos cantado el himno del Poder Judicial, que fue obra del tribuno doctor Tabra, ¿no? Claro. También me acuerdo que usted logró algunas medallas para la bandera de la Corte. Sí, porque no ve que una vez que interactuamos nosotros con la población, con la sociedad civil, comenzaron a condecorar a nuestra bandera. Nosotros hemos dejado varias condecoraciones, yo no sé cómo seguirán allá, pero de la gobernación, de la Sociedad de Vencedores de la Independencia, de la Universidad digamos, Jorge Basadre, de la Universidad Privada de Tacna, de una serie de la Sociedad de Artesanos, de la Sociedad de Mujeres, de toda la sociedad civil, han condecorado a nuestra bandera, a nuestro pabellón del Poder Judicial en diferentes ceremonias, ¿no? Tanto por el Día del Juez, como el Día de la reinstalación de la Corte, o el Día de la Corte de Tacna, ¿no? El día que se crea Claro, la Corte. otra cosa que usted también determinó o definió a veces que habían dos fechas de festejar a la Corte, una de la reinstalación y otra de la Corte. Cuéntenos esa parte de esto. Claro, la fecha que siempre se festejaba en Tacna ha sido el 27 de agosto, que es la fecha de reinstalación de la Corte de la Unidad Nacional. No ve que estuvimos 50 años, 49 años, casi 50, bajo el yugo del chileno, ¿no? Entonces, cuando ya el Tacna se reincorpora al Perú, también se reincorpora la Corte Superior de Justicia de Tacna, ¿no? Esa es una fecha que siempre festejamos el día 27 de agosto. Pero el día de la creación, después, analizando así algo, no sé si habrá sido tú, porque debe ser alguien así importante, se determinó de que la creación de Tacna fue el 17 de septiembre. Y ahí tenemos una resolución, la que consta de un cuadro ahí en presidencia de la Corte Superior de Justicia de Tacna, firmada por Ramón Castilla, en la ley número 32 que se crea la Corte de Tacna. Entonces, comenzamos también entonces a rememorar esa fecha, ¿no? El 17 de septiembre, como día de la Corte de Tacna. Lo que pasa es que ese día teníamos que correr, porque justo ese día también es en Chile, es el 18 de septiembre, es el aniversario de Chile, y siempre hay ceremonia protocolar el 17, así que íbamos a la ceremonia protocolar, pero veníamos corriendo para estar en la ceremonia de la Corte, ¿no? Claro.
Otra cosa que usted logró también era esa inserción, esa confluencia y relación académica, profesional, entre jueces de Tacna y jueces de Chile, Arica, y bueno, Eh, luego de Santiago. Hubo un extraordinario magistrado, que es el doctor Javier Aníbal Moya Cuadra, magistrado, ministro de la Corte chilena, que fue el que realmente afianzó sus vínculos en principio con Tacna, ¿ya? Íbamos nosotros a capacitarnos allá, nos daba todas las posibilidades y todas las facilidades para poder aprender y estar presente en las audiencias, que ya Chile había empezado el nuevo Código Procesal Penal, y luego venían de todo el Perú, y todo el Perú para ir a Chile tenían que pasar por Tacna. Así que en muchas oportunidades yo les he acompañado a los colegas que venían de Lima o del norte o del centro, de todo el país, íbamos allá a Arica y siempre el doctor Javier Aníbal Moya pues nos atendía espléndidamente y nos daban todas las facilidades para este intercambio cultural. Claro, De tal pero modo creo que que, después el presidente de la Corte de Chile, el presidente del Poder Judicial de Chile, ministro supremo, con el doctor Tábara, firmaron un documento de intercambio cultural. Entonces, este es muy importante porque esto nos ha servido a todos los magistrados a nivel nacional para poder tener nosotros una capacitación, no solamente con proceso penal, que fue inicio, después también hemos tenido para ver lo laboral, porque también en laboral ya ellos empezaron con la oralidad y con la nueva ley procesal del trabajo que después se dio acá en el Perú, y la primer corte que empieza a nivel nacional fue la Corte de Tacna, con la ley procesal del trabajo. ya, yo recuerdo que fue gracias a usted que hizo ese tipo de relaciones con la Corte de Arica, Chile, y de ahí nació luego las relaciones con todas las otras cortes del Perú, porque en una de esas reuniones, y para decir la verdad, la Corte de Tacna invitó a la Corte, primero, invitó a la Corte de Chile a una conferencia, a una capacitación que estaba dando la Academia de la Magistratura. Fue ahí el inicio, pero luego las Cortes de Apelaciones de Arica invitó a todos los jueces de Tacna, y luego quien logró todas estas relaciones constantes, fue usted, con esta relación entre jueces chilenos y jueces peruanos, doctor. ¿Se Ya acuerda? nosotros eliminamos fronteras. Perú y Chile ya no había fronteras en lo que significa capacitación, en lo que significa el Poder Judicial. Hemos tenido muy buena relación con todos los magistrados de Chile, como también había la relación con los magistrados de Tacna. Hemos tenido una comunicación muy fluida. Eh, eh, Recuerdo que en una oportunidad estuve en Santiago y justo llegó una delegación de Arequipa a Santiago, también por la nueva ley procesal de trabajo. ¿Y quién estaba ahí al frente? El doctor Javier Aníbal Moya, que ahora es ministro de la Corte de Santiago, ¿no? Ya no está en Arica, está en Santiago, pero igualmente es una persona que ha tenido mucha relación con el país, con el Perú, y a través suyo, pues hemos tenido la comunicación con los demás magistrados de Chile y a través mío con los magistrados de acá de Perú, ¿no? Claro. Otra cosa que usted resaltó en su gestión fue la actividad con los juzgados de paz. Claro, yo recuerdo que en esa actividad tú eras el baluarte, digamos, ¿no? Yo realmente tengo que reconocer tu trabajo, tu entrega y tu esfuerzo, porque no solamente en el juzgado de paz es lo que está en la corte, es a nivel de todo el departamento de Tacna. Es ir en Tarata, ir a Candarave, pero yo recuerdo que una de las personas, si se hizo un buen trabajo de justicia de paz, en este caso yo tengo que reconocer gracias a tu ahínco, a tu labor cuando trabajabas allá en la asesoría legal, allá en Tacna. Igualmente recuerdo que también fuiste el artífice de lo que significa los corresponsales de justicia, que también era un evento dirigido a todo el periodismo, a toda la prensa hablada, escrita, televisada, a efecto de que conozcan en situ cómo es el nuevo Código Procesal Penal y acompañábamos a los periodistas para que no simplemente puedan decir sin conocer, hacer su comentario, sino conocer la realidad, porque la realidad fue que el Código Procesal Penal cambió totalmente la situación allá en Tacna, ¿no? Porque si teníamos nosotros en un comienzo 80% de procesados y 20% de sentenciados, después había un 70% de sentenciados y 40% de procesados, ¿no? Cambió totalmente.
Igualmente, en este caso tendría que reconocer en lo que es materia penal también el aporte valiosísimo que tuvo la ingeniera Carla González de la Vega, que fue muy importante. Ella trabajó antes en Chile, después tuve referencia por el doctor Javier Aníbal, que había trabajado en la reforma penal de Chile, y luego ella es peruana, estaba en Tacna, entonces nos ha apoyado mucho. O sea, lo importante es de que en la presidencia no es el Pepe de la Barra, no es José de la Barra el que ha hecho la labor, sino es un trabajo en conjunto, porque siempre se ha hecho, tanto en primera y segunda gestión, una presidencia no vertical, sino horizontal, sino con todos, con el administrador, con el jefe de personal, con todas la asesoría legal, y con todas las personas que de una u otra manera coadyuvan en sacar adelante la Corte, ¿no? Y por eso es que yo reconozco tu trabajo la justicia de paz, y también hemos viajado a diferentes, a los sitios que nunca había viajado un presidente, hemos ido para ver, pero gracias a tu trabajo pionero principal, ¿no? Que ya nos dejamos el camino listo para poder hacer las visitas correspondientes y también entregarle los materiales que se requerían. Claro, En ese entonces, esa parte de la una creación máquina de los de pedajos, un doctor. escritorio, ¿no? Teníamos su bandera, su baluarte, todo lo necesario como para que ellos puedan trabajar. Entonces, yo sí aprovecho esta oportunidad en nombre de la Corte de Tacna, agradecerte, No, doctor. Alex, ese trabajo, y agradecer también por lo de corresponsal de Justicia, a la doctora y a la ingeniera Carla González de la Vega, su invalorable apoyo en lo que significa el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Claro. Bien, doctor. Entonces, ¿cómo en ese tiempo usted logró que la implementación de las oficinas distritales de justicia de paz se lograran a cabo? Que era poner toda la oficina con todos los muebles, escritorio, computadora y hacer lo mismo con todos los juzgados posibles. Incluso hubo una entrega de muebles en No, un... no había computadores. A ver. ¿Aló? En una Incluso ceremonia, hubo una entrega en una ceremonia, una entrega de muebles. ¿Se en acuerda? una ceremonia pública en una plaza que nos cedió el pueblo. En Gregorio Albarracín había una junta vecinal, digamos, que nos cede una plaza. Creo que es la única vez, o de repente habrá habido otras, no sé, a nivel nacional, que el pueblo nos cede al Poder Judicial una plaza. Nosotros llamamos la plaza del Poder Judicial, y hay unas alegorías del Poder Judicial, y hemos desarrollado algunas actividades en esta plaza. Una de ellas fue justamente la entrega de los escritorios, máquinas de escribir y los útiles necesarios para todos los jueces de todas las provincias de Tacna. Y se desarrolló ahí en esta plaza de la justicia. Claro, en la Plaza de la Justicia. Bien, doctor. Entonces, en su segunda oportunidad usted también hizo otras actividades académicas y luego, ¿cómo llegó a la Corte Suprema? Bueno, yo en la segunda oportunidad, pues ya nosotros desarrollamos un trabajo más interno, diríamos, y en algún momento incluso fuimos felicitados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como la Corte de Mejor Producción a nivel nacional, y también tuve la oportunidad de ganar el premio de la mejor presidencia a nivel nacional en un concurso que hizo el órgano de control de la administratura, el OCMA, de todos los presidentes de todo el Perú, y tuve la oportunidad de ser la Corte de Tacna, la presidencia de la Corte de Tacna, la que se llevaba el primer puesto a nivel nacional. Entonces yo entiendo que de ahí pues ya teníamos ya conocimiento, cuando me dieron el premio de la mejor gestión presidencial, ahí conocí a todos los jueces supremos, porque estuvieron presentes en la ceremonia, y ahí conocí también al doctor Ticona, que fue la persona que tuvo a bien llamarme por licencia, en principio el doctor Almenara Bryson, que tuvo una licencia por enfermedad durante 3 meses, y entonces en el 2015, y el doctor Ticona, que ya me conoció porque antes habíamos trabajado también en lo que significa el módulo laboral, y él era miembro del Consejo Ejecutivo, ya me conocía entonces, y ya conocía la forma de trabajo que yo tenía, y tuve la oportunidad, gracias a su llamamiento del doctor Víctor Ticona, a venir a trabajar en el 2015 a la Sala Civil, que en ese entonces estaba como presidente el doctor Vicente Gualde Jauregui. Después el doctor Amenara se reincorpora al trabajo,
yo regreso a Tacna, pero sin embargo ya en el mes de enero del 2016, el mismo doctor Ticona ya me hace un llamamiento a la Corte Suprema, ya en forma oficial como juez supremo provisional, que he estado durante el 2016, 2017, 2018, y en el 2019 justamente estaba en el órgano de control de la magistratura, con el doctor Vicente Gualde, que fue mi primer digamos, presidente. Hemos estado en el 2019 y parte del 2020, donde en esta oportunidad, entiendo que el doctor Tábara me hace un nuevo pedido y he regresado a la Corte Suprema, lo que estoy hasta la fecha, ¿no? Pero es muy importante establecer que durante estos años he trabajado con 5 presidentes. He trabajado con el doctor Vicente Gualde, después he trabajado con la doctora Yanet Tello, después con el doctor Ángel Romero, después con el doctor Enrique Mendoza, y ahora con el doctor Francisco Tábara nuevamente. Ahora, estos 5 personas, pues la verdad que yo tengo que agradecer a Dios y estoy bendecido porque yo no he tenido ningún problema en las cinco presidencias o 5 salas que he trabajado hasta la fecha, porque son personas muy honorables, unas personas correctas y de las que también se aprende mucho, ¿no? Muchísimos, en todos los niveles. Y yo doy gracias a Dios de haber tenido esta oportunidad. Yo soy consciente que en algún momento de repente lo más pronto posible ya tengo que regresar a Tacna porque yo soy titular allá, pero la oportunidad que he tenido acá en la Suprema es muy valiosa y muy importante en mi vida, ¿no? Claro, doctor. Y dígame, ¿qué experiencia, la experiencia que más le ha marcado trabajar en la Corte Suprema? Mire, en la Corte Suprema es demasiado, bueno, uno no se acuerda del trabajo porque hay bastante trabajo, pero es demasiada, digamos, uno se involucra mucho porque la responsabilidad es muy grande. Mire, después de la Suprema ya no hay otra instancia. Tenemos que estudiar a fondo cada tema y nos sentimos satisfechos cuando de pronto se ha hecho justicia, ¿no? A veces, lamentablemente, pues hay algunas deficiencias, digamos, en los informes orales de los abogados, en algunos casos, ¿no? Porque de pronto hay un abogado que de repente ni estudia el caso y se lo dan y simplemente viene e informa, y que realmente informa cosas que no vienen al caso, ¿no? Pero nosotros no nos basamos en el informe, sino revisamos realmente los motivos porque la persona ha llegado a la Suprema, ¿no? Si hay una infracción normativa de carácter procesal o material, ¿no? O no se ha hecho caso a un precedente vinculante. Entonces, en este caso, pues, es la satisfacción del día a día de poder impartir justicia, ¿no? De poder, claro que nos podemos equivocar también, Dios quiera que no, ¿no? Pero siempre pedimos a Dios, si soy hombre creyente, pedir a Dios para que nos ilumine y no nos equivoquemos en ninguna de nuestras resoluciones, que es posible que lo hagamos porque también somos seres humanos, pero tratamos y nos esforzamos al máximo de no hacerlo, ¿no? El doctor Tabra, por ejemplo, en la fecha, es una persona totalmente involucrada, es, digamos, la justicia con rostro humano, porque no Claro, solamente es ver es repetir lo que dice el código letra a letra, sino verificar cuál es el impacto de estas resoluciones en la vida, ¿no? En la sociedad. Entonces, lógicamente que el campo civil es diferente al campo penal, ¿no? El campo penal es más trabajo de campo, este es un trabajo más de laboratorio, pero que también tiene sus implicancias y tiene sus problemas, ¿no? Y se requiere mucho estudio. claro. Doctor, ¿a qué países ha viajado usted? Bueno, yo, En toda acá su vida, digo, ¿no? En toda su vida. solamente en Sudamérica, digamos, Chile, Brasil, Argentina, en Sudamérica, y bueno, Estados Unidos, porque ahí está mi hermano, ¿no? Ya, ya. ¿Y en el Perú? Bueno, en Perú sí tengo la suerte de conocer todo el país y sobre todo cuando estaba en el área coactiva, he tenido la oportunidad de dictar charlas y clases sobre coactiva pues a nivel de todo el Perú. Y cuando he estado en este tema del Código Procesal Penal, también se nos ha invitado a dictar varias charlas sobre el nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional, ¿no? Ya. Por último, doctor, ¿quiénes son usted conoce algunos autores, le voy a nombrar, y usted me dice sí, no, y si quiere le agrega algunas cosas. Carlos Fernández Cesarego, Sí, claro que sí, él era juez supremo, juez supremo. Él era experto en derecho sucesorio. eh,
Fernando de Traseñí. También es un jurista de notable talla, de la que muchos de nosotros en diferentes sentencias, en diferentes resoluciones lo citamos, ¿no? ¿Tiene usted algún autor preferido? ¿Un jurista, un escritor, un poeta, un literato preferido? ¿Le gusta a alguien? ¿Sigue a Yo, alguien? yo tengo ahorita un ejemplo en lo que en los días fue ellos, digamos, en las personas que uno conoce y que realmente es un ejemplo de vida. Para mí siempre ha sido el doctor Duberly Rodríguez, ¿no? Es una persona eh, con mucho conocimiento, con mucha experiencia, una persona que trabajaba, digamos, la justicia con rostro humano. Creo que sus enseñanzas a la fecha pues han sido muy importantes. Y no tendría por qué negar también, porque ahorita cuando una persona cae en desgracia también dicen que no, yo no soy amigo de él, ¿no? Pero en su momento el doctor Robinson González Campos también, yo he seguido muchas de sus sentencias, era una persona de la que uno realmente valora y estudia, ¿no? Porque eran profesionales que independientemente, yo no sé si sea o no responsable de lo que se determinaba con el doctor Robinson González, pero en lo que significa digamos, la judicatura, yo creo que ha dado mucho que hablar y en este momento también es admirable el doctor Tábara, también ya va a cumplir 70 años, es lamentable que el próximo año en abril ya no nos acompañe, pero es una persona totalmente cuerda, ¿no? Es una persona que tiene una memoria y una lucidez y una comprensión del tema increíble, ¿no? O sea, porque nosotros vemos también, y esto también es importante tal vez establecer, no con un ánimo de ningún ánimo malo, ¿no? Pero hay muchos juristas que son muy importantes, pero una cosa es escribir y otra cosa es hacer, ¿no? Es cierto, Una cosa es escribir y otra cosa es estar en la práctica, ¿no? Entonces, yo más valoro lo que estamos en la práctica. es cierto, doctor. Ok, doctor, por último, ya esta última parte, ¿nos quiere usted comentar cómo fue usted cómo se llegó a casar, cuántos hijos tiene? Sí, yo me casé a los 29 años en Arequipa. Mi esposa es arequipeña, María Celia Velarde Sánchez. Ella estudió economía, bachiller en economía. Y tengo dos hijos, un hijo que está acá en Lima, terminado ingeniería de sistemas. Él está casado con una doctora que es fiscal, actualmente vive acá en el Callao. Y mi otro hijo, el menor, vive en Estados Unidos. Ya está estudiando y trabajando allá en dos únicos hijos. Después tengo de mi hermana, pues, que también tiene sus hijos, y mi hermano, igualmente, que ya sus hijos son profesionales. Y la que me inclinó para que mi hijo también vaya para allá, porque hay una buena posibilidad en Estados Unidos para los muchachos, ¿no? Para poder estudiar y tener un mejor futuro. ¿El doctor Chandamé es el pariente lejano suyo, doctor? No, no, no. Chandamé, porque dicen ahí que es su sobrino, su primo, su sobrino, no sabría yo. No, no. Que yo sepa, no, es posible de repente, pero no sé, que yo sepa, no. Ok, doctor, sus últimas palabras, y ha sido realmente muy bonito escuchar toda su historia. Realmente tiene usted mucho más que contar, pero sabemos su... Sí, y yo lo único que quiero es agradecerte, Alex, esta entrevista. Y siempre entendemos nosotros que amamos a nuestro Poder Judicial. El Poder Judicial es muy importante para nosotros los que nos dedicamos a la judicatura. Eh, a veces se me critica o muchas veces he tenido invitaciones para dictar clases en la universidad. En algún momento he dictado, durante 2 o 3 años he dictado clases en la Universidad San Martín de Porres cuando trabajaba todavía en el Banco de la Nación, pero sé que es bastante, hay que dedicarse, hay que ser responsable con el trabajo, y yo la verdad me dedico a 100% a mi trabajo en la judicatura, y yo realmente valoro y felicito a quienes están en la judicatura y además dictan clases. Yo realmente no me alcanzaría el tiempo, digamos, para este tema, pero realmente es importante que en estos momentos hay una nueva presidenta del Poder Judicial. Pedimos a Dios que la ilumine en todas sus decisiones. Es muy importante que salgamos
de este tema de corrupción que está mellando a todas las instituciones, ¿no? No solamente al Ejecutivo, al Legislativo, incluso en algunos casos al mismo Poder Judicial, al Ministerio Público. Es necesario crear mística, es necesario que en este caso la Junta Nacional de Justicia pues cree y determine que haya responsabilidad más que conocimiento. A mí, yo recuerdo que el doctor Cornejo Chávez en algún momento preguntó un tema y el alumno respondió y le dijo, siéntese, tiene cero. Y le dijo, ¿por qué, profesor? Le dijo, si yo le respondí al pie de la letra lo que dice acá el código. Está bien, le dijo, usted váyase a la otra universidad que enseñan abogados codilleros, yo quiero abogados pensantes. Y de ahí es necesario, no es necesario que nosotros sepamos las normas de memoria. No es necesario que vean, porque al final, cuando tú eres juez, tienes tu código civil, tienes tu código penal, tienes tu constitución, tienes los tratados internacionales, ahora tienes por Google y tienes cualquier comentario de algún tratadista. No es necesario ser un genio, simplemente tener criterio y ser responsable y ser honesto. Creo que eso es importante. La responsabilidad y honestidad de un juez tiene que ser a toda prueba. Y no hay acá que me equivoqué una vez y que después que me perdonen, porque el que se equivoca una vez ya difícilmente puede ser creíble, ¿no? Necesitamos en este momento ganar la confianza de la ciudadanía, que la ciudadanía confíe en el Poder Judicial. Somos un Poder Judicial que queremos hacer bien las cosas y esperamos pues que se nos entienda, que se nos comprenda. Y si en algún momento algún juez se equivoca, pues tendrá que enmendarse de acuerdo a la distancia plural. Y si algún juez o fiscal comete algo indebido, inmediatamente debe ser destituido. Y si es posible, con pena efectiva, porque no se le puede perdonar a un juez o fiscal que haga algo irresponsable, porque tenemos nosotros mucho más conocimiento que cualquier otra persona para no caer en delitos. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden a usted cuando ya, bueno, como todo el mundo, ya no estemos aquí en la tierra? No, como una persona que siempre quiso el Poder Judicial, que siempre bregó porque todos seamos iguales, que recordarás que en algún momento en la Corte, cuando todo se hacía el agasajo del Día de la Madre, a los magistrados, a la juez superior, y nosotros decimos, empieza, trabajadores jurisdiccionales, administrativos, y todos somos seres humanos, y todos necesitamos el mayor respeto. Yo entiendo que el entendimiento entre todos, y el trabajo en conjunto, no el trabajo aislado, no el trabajo vertical, sino el trabajo horizontal, el trabajo donde todos podemos trabajar con equipo, eso va a desarrollar, y eso va a mejorar nuestra situación en todos los niveles. ¿Cuál es su último? ¿Qué música le gusta, doctor? La música que me gusta siempre ha sido la romántica, ¿no? Pero siempre soy un enamorado de la música romántica. No hay como la música del ayer, ¿no? Sí. ¿Cuál es su mejor virtud y su peor defecto? Bueno, no sé, yo entiendo que de pronto el defecto es ser de repente muy perfeccionista, a veces eso es realmente, a veces dañino, porque yo estoy haciendo una resolución y al final veo que hay un error, borro todo y empiezo de nuevo, entonces es doble trabajo, ¿no? Claro. Y creo que eso se tiene que cambiar, porque, pues, bueno, siempre hay errores. De pronto, no sé si virtud o no, pero siempre creo que es importante ser sincero, ser honesto y ser responsable. ¿Qué comidas le gusta, doctor? El picante a la tagneña y el cuy chactá de Moquegua y el picante a la tagneña de Tacna. ¿Qué bebidas le gusta más? Bueno, yo la verdad que no lo aconsejo, me gustaba mucho la Coca-Cola, pero hace mucho daño, ahora tomo agua. Solo, ¿Qué colores prefiere? ¿qué? ¿Qué colores prefiere? ¿Qué colores le gusta? No sé, de repente el rojo pasión, ¿no? Rojo, vale. De pronto, lo que pasa es que siempre me han dicho que soy muy apasionado en lo que hago y creo que es así, ¿no? Porque yo siempre cuando hago algo me apasiono mucho en que salga bien las cosas. Ok, doctor. Ha sido un gusto, ha sido una miscelánea rápida de algunas cosas que usted sabe. Sabemos que tiene usted mucho más que contar, pero no le queríamos quitar mucho tiempo. Le agradecemos su tiempo, su paciencia y como siempre decimos, de usted hemos aprendido muchas cosas. Una de ellas es la diplomacia, la amistad y el hecho de relacionarnos y entender a todos los demás y no juzgarlos, aunque usted es juez, ya sé, pero me refiero al hecho de que no estás tú sentenciando a una persona por algún error que pueda haber tenido o por alguna condición que tenga de persona, etcétera. Usted no es de esas personas, sino es una persona que entiende, ¿no? Y valora la amistad como un concepto
alto, único, exclusivo. Esa es la percepción que tenemos de usted, ¿no? Y como una persona que tiene una habilidad y una inteligencia para relacionarse con todo el mundo. Es verdad, pero yo la verdad es que me olvidaba de indicarlo, en el anhelo siempre que tanto mi hijo José Miguel como mi hijo Carlos Fabricio, Dios quiera que Dios los bendiga y que siempre ellos trabajen con responsabilidad y con mucha honestidad, ¿no? Porque alguna vez me acuerdo que Vladimir Paz de la Barra, en algún momento que yo fui a buscarlo y le dije que me habían nombrado juez cautivo, y él me dijo algo que me quedó para siempre, ¿no? Has respetado tu apellido, amigo. Nunca hagas cosas que puedan ensuciar tu apellido. Siempre trata de respetar tu apellido en todos los niveles, con responsabilidad, honestidad. Esas son palabras de Vladimir que siempre me sonaron y me sirvieron. Y por otro lado, que acabas de indicar, la amistad es muy importante. Yo puedo decir de que a veces se dice que los jueces no debemos tener amigos, yo no sé por qué. Porque es importante la relación, la comunicación, que es muy distinto a que uno vaya a fallar en favor del amigo, ¿no? Porque si no tiene razón, no la tiene. Pero eso no significa que por ese tema yo me voy a aislar y voy a decir no tengo amigos, no conozco a nadie. Yo creo que nosotros no tenemos por qué auto Autocensurar. tenemos no tenemos que tener comunicación y que la gente vea que nosotros somos jueces de todos los niveles, compartir con la gente, que podemos conversar en el mismo idioma, que podemos bailar, o que podemos cantar, o que podemos recitar, o que podemos hacer lo que podemos hacer igual que cualquier ser humano. Esto es muy importante, creo, cultivar la amistad. Claro. Doctor, ¿se acordará usted de esa canción Hasta las 5 de la mañana? Hasta las 5 de la mañana, ¿no? Sí. No, es hasta las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana creo que Es era, ¿no? hasta las 6 de la mañana. Oportunidad, el chico que tenía un programa en la televisión allá en Tacna, y me invita en Año Nuevo, justamente en esta fecha, y me dice todo para que veamos un saludo por el Año Nuevo para todo el Poder Judicial. Bueno, voy. Felizmente que me fui sin cinta, ¿no? Me fui así nada más. Y de pronto estoy ahí, bueno, hice un saludo a los trabajadores, a los jurisdiccionales administrativos, a mis colegas magistrados, y de repente comenzaron a bailar hasta las 6 de la mañana, me amanezco y daban vuelta a la mesa, ¿no? Y me dijo que siga, ¿ya qué iba a hacer? Pues ya tenía que seguir nomás a bailar, ¿no? A ponerme el ritmo. Y de ahí comenzaron a hablarme pues sobre las 6 de la mañana me amanezco, ¿no? Pero fue un caso interesante, bonito, agradable, sí, sí. No hay nada, no hay irregular, nada en ese Claro. tema, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Y otra vez me quedo infinitamente, redundando, agradecido por su paciencia, por el haber aceptado, y más ahora que es usted juez supremo. A veces parece, y no crea, esto me ha pasado a mí, que la gente que tiene el poder de pronto ya no responde las llamadas, ya no es amigo, ya no mira, ya algo así. Pero en usted no pasa eso. Usted reconoce la amistad y siempre está dispuesto a conversar con cualquiera, sea el cargo que tenga usted. Eso le queremos reconocer y le agradecer otra vez. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Alex. Éxitos en todo. Sé que estás postulando al Tribunal Constitucional. Sería una buena opción. Yo creo que eres una persona bastante inteligente, correcta, responsable. Y yo entiendo de que puedes llegar hasta donde quieras llegar. Muchas gracias por todo. Gracias a usted, doctor. Me sorprendió con eso, pero bueno. Muchas gracias a usted y hasta otra oportunidad. Bien, muchas gracias. Un abrazo y feliz año nuevo. Igualmente, sobre todo con salud. Salud, doctor. Salud. Sobre todo con salud. Chao.